La industria de la música está en un proceso de crisis. Básicamente un cartel de narcotraficantes necesitaba lavar dinero y apadrinó no a un urbano, a una serie de urbanos, empresas que venden las reproducciones en Spotify. También hay creadores de contenido que falsifican su propio tráfico. El K-pop, el Korean pop, también tiene un problema similar al que estamos hablando, igualito. ¿Cuáles son los artistas que de verdad logran éxito, no solamente comercial, sino también como artístico y personal? Amigos, bienvenidos a esta entrega con Eriden Estrella. Estaremos analizando el lavado de activos a través de la música y de plataformas digitales. Bienvenido a este espacio que es tu casa, hermano. Príncipe, como siempre un placer y muy contento de estar aquí contigo y tu audiencia, hablando de estos temas que son, la gente lo maneja de forma coloquial, pero realmente es muy bueno tú investigar desde el punto de vista científico, económico que hay al respecto. Sí, en Suecia este año surgió una investigación porque una serie de artistas totalmente desconocidos saltaban a las listas de las canciones más escuchadas y esto tuvo un vínculo con la violencia y se profundizó y se determinó que había un mecanismo de lavado a través de unos artistas urbanos. ¿Me pudieras explicar primero este caso? Sí, y después nos vamos a las plataformas digitales y lo que está pasando con Facebook, lo que está pasando con Google y otras empresas? Mira, en el gran esquema de las cosas, la industria de la música está en un proceso de crisis. Si tú te pones a ver, la música está produciendo alrededor de 9.000 millones de dólares en el mundo entero. Tú dirás, pero eso es muchísimo dinero. No, la verdad es que ha estado en decrecimiento. La música no ha podido ajustarse en un modelo de negocios factible en el que crezca a medida que crece el alcance de la música como industria. Por ejemplo, el cine produce alrededor de 36.000 millones de dólares, que también ha estado en crisis, pero ha estado en una crisis un poco, se han ido adaptando a la evolución de las diferentes plataformas de streaming, por ejemplo, que es la principal forma ya de consumir ese tipo de contenido. Y por último, cuando tú ves los videojuegos son la industria de entretenimiento más grande del mundo, punto. Depende de cómo tú lo midas y de cuántos continentes tú tomas en consideración. ¿Cuál es el alcance que están teniendo los videojuegos como industria? Hay diferentes reportes. El más pequeño, que es el de Siemens, es de 178 mil millones de dólares. Pero tú encuentras otros reportes de empresas menos reconocidas que lo llevan hasta 220 mil millones de dólares al año. Wow. Por ejemplo, este año Microsoft compró una empresa de videojuegos que se llama Activision Blizzard por 77 mil millones de dólares. Una sola empresa. Es posiblemente la adquisición más grande de la industria tecnológica que se ha hecho en toda la historia. Sin embargo, desde que apareció Spotify y otros servicios de streaming como Apple Music, la música realmente no ha podido despegar dentro de un modelo de negocio que realmente sea factible entre los artistas, las disqueras y las plataformas. Y eso ha llevado que el alcance es mayor, pero el ingreso que reciben los artistas por su trabajo sea cada vez menor. ¿Okay? Incluso ahora mismo estamos en un proceso en el que ha habido un tirijala entre Spotify y las disqueras porque las disqueras quieren más dinero. Y Spotify acaba de reconfigurar su estructura de ingresos y de pago a los artistas en lo que se conoce como artistas activos y artistas que no están activos. Básicamente lo que están haciendo es disminuyendo el pago a los artistas que no tienen una producción constante e incrementándole el dinero a los artistas representados por disqueras que sí lanzan más frecuentemente. Con más frecuencia. Obviamente hay artistas que son privilegiados, ¿no? Por ejemplo, por decir uno, ¿no? Metallica no graba discos todos los años, ¿no? Pero como quiera, ellos tienen un alto revenue. Hay otros artistas como Jay-Z, por ejemplo, cambiando de género, que también es altamente privilegiado. Pero la misma Beyoncé también. Correcto, que tampoco producen todos los años, o ni siquiera cada 5 años. Se toman mucho tiempo entre producción y producción. Adele es otra. Pero estamos hablando de los
casos más excepcionales. Todos los demás realmente necesitan tener una producción constante de discos para mantener cierto nivel de ingresos dentro de Spotify. ¿Qué ha llevado a esto? Bueno, a que los artistas producen y producen y producen, pero no necesariamente esto les permite a ellos tener una vida factible. Y el caso del que estamos hablando de Suecia, que Spotify es una empresa sueca, es una de las pocas empresas de tecnología europeas que hay, de las que tú puedes decir que están a la par con Apple, con Netflix, con Microsoft, con Google. Sí, Spotify es una de las pocas europeas que están a ese nivel. Y básicamente un cartel de narcotraficantes necesitaba lavar dinero y apadrinó no a un urbano, a una serie de urbanos suecos, a fin de que ellos le dan un dinero. Es muy interesante la forma en la que funciona el ciclo económico del dinero. Ellos apadrinan al artista nuevo, urbano. Le dan un dinero adelante. El artista les da su catálogo. Se lo vende, las canciones, los derechos universales de las canciones. Se la da al lavador de dinero, en este caso el cartel. Y el cartel es el dueño al final ante Spotify y ante cualquier otra empresa de streaming de música de los listenings, de las escuchas que genera eso en cualquier plataforma. Entonces Spotify, en lugar de pagar al artista, le paga al representante y al dueño del catálogo. Pero la mayoría de esas escuchas vienen no porque el artista está pegado en el público, sino porque ellos compran escuchas a granjas de empresas que venden las reproducciones en Spotify. ¿Cómo funcionan esas granjas para que el pueblo pueda entender? Extremadamente interesante. Imagínate que tú tienes acá stands y stands y stands de celulares. Entonces existen unos, si usted tiene Android, por ejemplo, la mayoría de las veces se hace con Android. Tú puedes colocar el celular en un developer mode o modo de desarrollador, en el que tú conectas un celular con otro celular. Y lo que tú haces en un celular, lo repiten los demás. Esto se hace con software especializado, con conexiones especializadas. Pero cuando tú configuras 500 celulares, 1000 celulares, 10.000 celulares, para que hagan algo, para que vean un artista en Spotify, para que escuchen un podcast en específico, todos lo hacen al mismo tiempo. Entonces Spotify le paga al dueño de los derechos universales de ese material por las escuchas. Asumiendo que hay una gran cantidad de personas que supuestamente están escuchando esa canción. Es una falsificación del tráfico de consumo. Y tú dirás, Eriden, le pagan $1 millón al artista. Luego vienen y pagan $1 millón a la granja de tráfico, ¿no? Al que falsifica el tráfico. Y viene Spotify y produce un pago de revenue de $1.1 millones. Pierde $900,000, sí, es cierto. Eso es parte del fee del lavado de activos en este tipo de sistemas. Ellos están dispuestos a tener una pérdida X a fin de generar un ingreso legítimo. Y eso cuadra perfectamente. ¿Tú sabes por qué cuadra? ¿Por qué? Porque la producción de cocaína tiene una rentabilidad de un 98%. El costo de la misma es un 2% del total. Y no estamos hablando de rendirla, no, estamos hablando de carteles internacionales en Colombia y en Venezuela que tienen unas redes increíblemente sofisticadas a fin de llevar droga a muchísimas partes del mundo. Y tiene ramificaciones por país en Europa. Entonces, al final, esto es un negocio que cuadra, es un negocio extremadamente factible y en el que hay, perdón, pero hay que decirlo, hay artistas generalmente vinculados a la escena urbana de diferentes países que son más tendentes que otros. Porque para que esto sea factible tienes que entender que Spotify no paga igual los listenings dependiendo del país y dependiendo del género. Hay géneros musicales que generan más dinero que otros.
Y por ejemplo, si tú lo que quieres es lavar dinero, tú tienes que hacerlo con el género musical que más dinero paga. En este caso, géneros urbanos, rap, hip hop, etc. El rock no es muy vinculado a este tipo de cosas porque el rock tiene una audiencia muy pequeña. Muy pequeña. Sí, no, realmente no es el... Pero entonces una vez que inflan esas escuchas, cobran ese dinero y después, ¿cuál es el siguiente paso para sacar ese dinero de la plataforma y lavarlo? No, es que cuando Spotify hace el pago al tenedor de los derechos musicales, que fue quien... Ya es un pago limpio entonces ya. Ya está legalizado. Recuerda que el fundamento del lavado de activos es tú generar un ingreso que tú puedas justificar. Tú sacar dinero efectivo de la venta de estupefacientes o de cualquier actividad ilegal que tú haces al menudeo en un mercado en específico y entonces convertir eso en un pago legítimo a una empresa legítima. Eso es todo. Es por eso que tú ves que muchos de esos artistas Sí. que tienen una exposición grandísima en internet, cuyos videos tienen 500 millones de visitas, 200 millones de visitas, hacen una convocatoria para un lugar donde caben 50,000 personas y no va nadie. Incluso tienen dificultad para conquistar que 3,000 o 5,000 paguen para verlo. Y ahí es donde tú ves esta diferencia entre lo que ha sido un artista creado de manera artificial. Correcto. Y otro que creció de forma orgánica, que tiene una trayectoria y que ha ido poco a poco construyendo pues una base que le permite sostenerse. Por ejemplo, tú ser un artista musical es extremadamente difícil en el día de hoy. Sin embargo, cuando tú tienes un artista musical que ha tenido mucho tiempo, a ese artista no se le hace muy difícil llenar un lugar de 500 personas. Y esto es una cifra no inventada por mí en este momento. Esto es un estándar en la industria del entretenimiento. A medida que tú vas desarrollando y desarrollando y desarrollando, tú puedes fácilmente llenar un lugar de 1,000 personas y cobrar 30 o 40 dólares por entrada, sin ningún problema. Luego de ahí ya vienen otros artistas que ya sí se requieren de un manejo, de una profesionalización, de la comercialización de su catálogo, de su presentación. Ellos se vuelven un producto. No estamos hablando de cosas tan orgánicas como otros artistas más pequeños, incluso urbanos. Hay urbanos que son reales. Sobre todo me llama muchísimo la atención los urbanos que producen música religiosa. Sí. Ahí hay un follow-up. Ahí hay es particular ese género en específico. ¿Por qué? Bueno, porque se presentan en una iglesia, ¿no? Tienen un appeal directo con un grupo de personas determinadas. Duran años, tienen un catálogo larguísimo de cosas que se pegan y otras de que no se pegan. Sí. Pero hay unos artistas que llegan a la popularidad con una canción. Éxito medio. Que de inmediato tú lo ves con una cantidad de dinero que no es. Spotify no lo justifica. Y que luego se hacen una presentación en vivo. Tiene que regalar la taquilla porque no tienen una fanaticada que lo justifique. No va. Y en el caso de Suecia se dio, según ese reporte de Zacata, que es el medio que está publicando este dato, y que se está haciendo eco de otra investigación local periodística de Suecia, donde la policía pudo determinar que había un nivel del incremento de violencia a través de esa música que se estaba colocando dentro de las listas, porque era una música de contenido violento que incitaba a ciertas actividades, y la policía dio ese seguimiento, y ahí es que se dan cuenta del esquema de lavado que había y que puede existir también dentro de esa plataforma. Lo que pasó fue que hubo un asesinato de un artista urbano rival sueco, y eso provocó la investigación policial. Y la policía, buscando los responsables, entonces dio con el cartel. Y obviamente antes de entrar al cartel decidió investigar cuál es el esquema de lavado de activos. Y se encontró con que el cartel tiene un catálogo de artistas, un catálogo de derechos universales, con una empresa de manejo de artistas legal. Que estos artistas
muy poco conocidos, le venden su música, ellos le pagan todo a este artista, fabrican el artista, y luego de que tienen un catálogo determinado, pagan a estas granjas de tráfico, ¿no? Están en la India, en Pakistán, en Rusia, y con un VPN ellos colocan el tráfico en Estados Unidos y en Europa. Y entonces, básicamente lo que hacen es falsificar de forma artificial el tráfico. Y de repente tú ves en las listas de los más escuchados de un país determinado, con un género determinado, un fulano que nadie conoce. Punto. Y es así que funciona. Entonces aquí es donde quiero aprovechar para llevarte el tema a una plataforma más global. Donde hay más dinero también. José, no es un tema de Spotify. Es un tema de las plataformas de contenido que pagan a los productores de contenido por views, por likes o por comentarios. Por ejemplo, yo sé que tú estás muy familiarizado con... Yo no sé cómo que funciona, pero tú publicas un video sobre un tema, hablando, por ejemplo, de cripto, y de inmediato te aparecen 9, 10, 15 comentarios de alguien hablando de otra gente que los ayudó a hacer dinero. Todo eso es falso. Y eso es una forma de publicitarse dentro de una serie de videos sin darle nada al creador. Sí. Pero también hay creadores de contenido que falsifican su propio tráfico a fin de que el algoritmo de YouTube los recomiende a cierto público. Y eso también es tráfico fraudulento. Y también existen los websites, que para que la gente me entienda, websites de carpeta, websites de contenido genérico, que en la misma website te dan, en el landing page te dan una receta para bajar de peso, o te dan una receta para ahorrar dinero, o te dan una receta para cuál es el mejor país para visitar en el trópico. ¿Entiendes? Que no tienen una temática definida. Correcto. Y agarran ese website, lo configuran en una cuenta de AdSense, de Google AdSense, que es la plataforma, el servicio que utiliza Google para pagar a los creadores de contenido. Y le fabrican un tráfico, un website. Y dan clics con esos celulares preprogramados, en los anuncios que se colocan ahí, y ganan dinero así, falsificando el tráfico. Entonces, no es un tema de venir y decir que ciertos géneros musicales están más propensos al lavado de activos o la delincuencia. No, es un problema de la economía de contenido, en donde hay estudios que dicen que 30% de todo el tráfico en Internet es falso. Eso es alarmante. Eso es grandísimo. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace 5 años atrás, Internet evoluciona muy rápido. Había un 70% de tráfico por torrents, archivos torrentes, que se utilizan para tú bajar contenido de forma directa o contenidos muy grandes, como videojuegos falsificados, videojuegos craqueados, pirateados, películas pirateadas, grandes archivos, música de alta fidelidad, por ejemplo, eran muy populares en este tipo de cosas. Hoy día eso ha bajado muchísimo porque el streaming te permite acceder a ese tipo de contenidos de una manera legal. Pero como quiera existen. Entonces ahora 40% de todo el contenido que hay en Internet viene de alguna forma de streaming o de aplicación móvil que da contenido, que también se califica como un tipo de streaming. Pero que dentro de todo eso, 30% sea falsificado. Eso es enorme. Sí. E incluso YouTube está penalizando y está buscando la manera de tener un algoritmo mucho más sofisticado que pueda detectar esa clase de fraudes. Y algunos artistas han sido penalizados y se le ha descontado incluso cierta cantidad de visitas porque se ha determinado que eran falsas. El problema que tiene no YouTube, no Facebook, toda la industria de las plataformas de contenido es un tema de la regla de los grandes números. Yo puedo determinar muy fácilmente que algo está mal si me ocupa 60, 70%, 80% de mi tráfico.
se puede identificar muy bien. Pero si algo me ocupa un 5%, un 10% incluso, es muy difícil yo verlo. Es muy difícil identificarlo, sobre todo en caso por caso, porque por ejemplo, MrBeast, uno de los mayores contenidos de video del mundo entero. El mundo, sí. Fenómeno. Absoluto. Absoluto. Publica un video mañana y en una semana tiene 50 millones de views. ¿Ok? Y no estamos hablando de, hasta el momento, MrBeast es una persona legítima. Realmente existe una gran cantidad de gente que lo ve, sobre todo en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica. Sí. Increíble la cantidad de contenido que consume Latinoamérica, ¿eh? Pero claro. Es una cosa absurda. Pero hay ese contenido que él produce, hay empresas de falsificación de contenido que si ellos logran captar 0.5% de la gente que les comenta, que le den un clic, ellos hacen negocio. Y van tras eso. Y van tras eso. ¿Por qué? Porque el número es tan grande que si ellos logran capitalizar una pequeña masa de eso, es suficiente para llegar a dinero. Entonces, es un problema de la industria de la publicidad digital que está en un proceso de transición, que está en un proceso en el que ahora mismo, por ejemplo, te digo una cosa, entendemos el hecho de que se publica un contenido y antes del usuario acceder a ese contenido, se ve expuesto a ciertos productos, a ciertos formatos de anuncios. Sí. Bien. Y esos anuncios vienen por anunciantes que quieren un tráfico legítimo, que quieren colocar su producto, su servicio y están dispuestos a pagar por eso. Bueno, pues, primero está la gente que no quiere ver un anuncio. No lo quiere ver y los ignora. Después está la gente que odia los anuncios y utiliza tecnologías como los ad blockers para identificar eso y que el software mismo que está instalado en el mismo navegador no lo vea. Y entonces, luego de eso te quedan los que sí están dispuestos a eso, que ya son una gran mayoría, porque no todo el mundo llega a los extremos de implementar ese tipo de cosas, pero que es un tráfico legítimo, que es real y por el cual se están matando los anunciantes y las personas que falsifican el tráfico. Y ahí es donde está el problema, de que YouTube, de que Google, de que Spotify necesita tener el tráfico, la mayor cantidad de tráfico legítimo posible a fin de eliminar la mala reputación que se crea entre los anunciantes. Por ejemplo, con este caso sueco, Spotify no duró un solo día en decir y anunciar que ellos estiman que menos del 1% de todo el contenido, de todas las escuchas que se dan en su plataforma, son falsas. Menos del 1. Dicen ellos. Yo creo que no. Yo creo que si eso fuese así, bueno, pues que lo diga una agencia auditora externa. No ellos mismos. Y entonces cuando tú ves lo que dicen otras empresas que investigan este tema del tráfico falso, ellos hacen su breakdown. Por ejemplo, Spotify tiene por lo menos un 5% de todo su tráfico falso. Es falso. Pero que estamos hablando de miles de millones de dólares. Pero que tú te das cuenta también incluso a nivel local, cuando tú abres la aplicación sí, y te vas a lo más escuchado a nivel local, tú te vas a encontrar allí con canciones que no son populares en TikTok, porque a veces también la tendencia viene de otra plataforma. Sí, claro. Tú dices, bueno, se pegó en TikTok y arrastra a YouTube, y arrastra a Spotify, y arrastra a todo lo demás. ¿Por qué? Porque algún famoso o alguien creó un baile, algún juego, o simplemente lo hizo popular, o un meme. Un meme. Y ya lo hizo popular y tú dices, bueno, si tiene un arrastre, a la gente le encantó y va a continuar escuchando eso. Sí. Pero a veces no tiene una raíz y tú lo encuentras específicamente en Spotify dentro de lo más escuchado a nivel local y tú dices cómo se posicionó o se posicionó pagando a la plataforma por esa exhibición o se posicionó de una manera inorgánica
abultando por ahí las escuchas. Y tú te das cuenta que uno es así porque hay canciones que aunque a ti no te guste el género, se te pegan. Y que, si tú me permites, por ejemplo, Omega pegó una canción en TikTok en el 2021 que eso fue una cosa increíble. Sí, la canción de la pandemia, me miró y la miré. Tararán, tan, 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 relajo. No hay duda alguna de que eso fue un tema orgánico. Sí. ¿No? Lo que sea que haya generado por eso fue, creo que duró como un mes, siendo una de las canciones más escuchadas en el mundo entero, sobre todo en TikTok. Sí. Esos son royalties que se pagan, que generan, que son muy importantes porque el volumen es muy alto de la gente que lo escucha. Y hay artistas que han determinado la fórmula musical para pegarse de esa forma, pero no todo el mundo tiene ese talento. Vamos a decirlo claro, no todo el mundo tiene esa preparación musical, no todo el mundo tiene esa capacidad de hacerlo así. A veces tú ves canciones que se pegan que no tienen ningún fundamento para estar ahí. Y en la República Dominicana eso pasa mucho. Claro, no tiene melodía, no tiene letra, no tiene un estribillo, no tiene ningún elemento que pueda servir de ancla para que la gente se enganche y sin embargo está pegado. No. Por el otro lado también tú ves videoclips que lo publicaron ayer, tienen un día. Y en un día de un artista que realmente fuera de ese solo video no ha salido en ninguna otra plataforma. No ha salido en ninguna otra plataforma y ya tienen 30 millones de views. ¿Cómo así? O sea, hay artistas de categoría A, por ejemplo, tú sabes muy bien cómo se mide esto, A, B, C, D, que sacan hoy un videoclip y en un día pueden tener 2 o 3 millones de... Sí, eso sucede, eso es así. Sí. Y luego en una semana tienen 50. Sí. Shakira es un muy buen ejemplo de esto, por ejemplo. Pero hay otros artistas que no tienen un catálogo muy grande, que no tienen ese arrastre, que no tienen esa fanaticada detrás, con cifras aún mayores que no tienen ningún tipo de sentido. Y en el caso del mismo YouTube se da lo que pasa también con lo que describimos inicialmente, que salen esos anuncios previos a que usted pueda disfrutar de ese contenido y ya a ese artista o a ese aspirante artista o a ese exponente le empiezan a pagar por esos anuncios que van saliendo allí previo a ese video que se está inflando de manera artificial para hacer creer que es popular. También hay gente que hacen este tipo de cosas y tienen muchos años ya haciendo este tipo de tráfico artificial y por X o Y razón la música legal se conoce muy bien de la fraudulenta. Hay gente que hace este tipo de cosas y las disqueras los identifican y nunca los firman. Esos artistas nunca trascienden. Sí. Nunca llegan a firmar con una de estas grandes disqueras, ¿no? Que una sola firma, un solo contrato les cambia completamente la estructura y luego de ahí ya pasan a ser mejor manejados, se convierten en un producto de entretenimiento. El mismo Romeo Santos, por ejemplo, cuando salió como solista, hay que indicar que tenía muy buen contrato cuando estaba con Aventura, pero Sony Music para las primeras producciones le puso en la mano a Romeo Santos $10 millones para comenzar a negociar. Y después entonces vino todo este boom que él ha tenido inmenso. Pero para él, cuando él salió como solista, lo primero que le sirvieron fue con $10 millones, toma, para que vaya empezando. Sí, pero también hay algo que legitima este tipo de éxito. Antes de ese caballero ser solista, fue quien convirtió a la bachata y la llevó a un público más joven. Y la verdad es que tú no puedes decir que la producción artística en cuanto a letra y en cuanto a la composición musical no es atractiva. A mí no me gusta la bachata y yo pienso en una bachata ahora mismo y tiene que ser 5 tienen que ser de él. Sí. ¿Por qué? Porque hay gente así. No, y que ese dinero viene por el estudio que se hizo, donde ellos ven que Aventura, con más de 10 años sin grabar,
se mantenía en YouTube año tras año en la lista de los 20 más escuchados. Sí, claro. Entonces, ¿qué hace la industria? Bueno, tú tienes un éxito garantizado con alguien que ya pegó muchísimos temas Sí, claro. y que te puede garantizar una estabilidad a lo largo de los años. No es solamente un tema del urbano. El K-pop, el Korean pop, también tiene un problema similar al que estamos hablando. Igualito. Sí, Sí. creía que eso era limpio, 100%. K-pop, el pop coreano, es un género de música popular altamente electrónica, en donde hay una forma específica de producción, hay una forma específica hay un look, y desde hace 5 o 7 años se han visto artistas que tienen un tráfico que no es justificado. Sí. El tema con el K-pop es que es extremadamente popular en cuanto a, o sea, los grandes estandartes de ese género trascienden Japón, Corea y China. Y entonces Japón, Corea y China China tiene 1.470 millones de personas. Japón tiene 110 millones de personas, creo que son. Y entonces también son muy populares para Latinoamérica, en donde Latinoamérica en este tipo de cosas se mide entre toda la población, que somos alrededor de 600. Estados Unidos también. Sí, aunque ahí es un poco menos. Ahí todavía el cantar inglés con acento es un problema. No, y allá sí lo entienden eso. Por eso es que otros artistas legítimos como BTS han hecho un súper esfuerzo en entrar en ese mercado. El tema está en que hay otros artistas de esas geografías que también tienen una vinculación altísima con carteles de droga y de estupefacientes, con el mismo esquema del que estamos hablando. Son carteles que crean una división de manejo de artistas, que le crean un producto o un álbum o una canción, porque a veces no es de que la forma tradicional de ver un álbum, de déjame salir con 10 canciones antes de... No, es una sola. Le toman los derechos, lo colocan en Spotify y luego contratan granjas de tráfico para pegar a ese artista en Spotify. Y entonces cuando se pega el artista en Spotify, entonces ahí empiezan a generar un tráfico real. Y a veces hay artistas que se legitiman luego, pero que empezaron. Con ese mecanismo. Que es lo que realmente esperan todos estos artistas que firman con una fuente de producción de dinero dudosa. Pero viene siendo algo parecido a lo que una vez existió y que todavía sigue presente, que vulgarmente se le conoce como la llamada payola. Sí, claro, que es ilegal en Estados Unidos, en Europa. Claro, porque en Estados Unidos se le llama pago fuera de la ley. Y que se instituyó en muchos países y que aquí en la República Dominicana siempre es de público conocimiento que ha existido toda una industria para esos fines. Y claro. Entonces se da a conocer a través de la radio, se interrumpe o se asalta la programación con alguien que no debía estar y que empieza a sonar mucho. Después entonces se hace popular y si la gente le gusta se queda con ese artista. Ya esto no hay mucha investigación al respecto de cuál es la totalidad en el caso específico, cuál es la totalidad del tráfico artificial en el caso específico de la música. Lo que uno puede hacer es ver las investigaciones que hay y tomar un averaje de por dónde va el promedio. En economía, esto forma parte de lo que es la economía subterránea, que es una terminología que utilizamos los economistas académicos para determinar al producto interno, o sea, la cantidad de ingresos de dinero que hay en una economía que no tiene una justificación. O sea, está el dinero. Pero cuando tú haces un ejercicio de cuentas nacionales, que es como se determina el Producto Interno Bruto, literalmente es contabilidad. Búscame cuáles son la totalidad de todas las empresas de la República Dominicana, las formales. Y dime cuánto dinero ganaron, y dime cuánto dinero invirtieron, cuántos son los activos, cuánto es el flujo de caja. Y tú lo vas haciendo una por una, hasta que llegas a todo. Y así que se determina el Producto Interno Bruto. Sí. Entonces te encuentras con que
Hay cálculos de que la República Dominicana hay una gran cantidad el Producto Interno Bruto tiene un gran porcentaje de que se produce mediante actividades que no tienen una vinculación justificada. Y eso sucede. Existen investigaciones como la de Jocelyn Novoa, economista, profesor de Economía y Matemática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que hace unos cuantos años hizo la estimación más precisa que tenemos alrededor. Y yo le recomiendo a cualquiera que la vea. Está disponible en internet y es muy fácil de leer. ¿Bajo qué título se encuentra? Estimación de la economía subterránea de la República Dominicana. Entonces lo hizo en 1980, 1980, 1990, 1990, 2000 y 2000, 2010. Creo que es alrededor de un 36% en todo ese periodo, de los 80 al 2010, de la economía dominicana que fue subterránea. Subterránea, dígase lavado de activos, narcotráfico, todo un conjunto, la burbuja inmobiliaria, todo un conjunto de actividades no legales. No legales. Ese es el término. Bancas de apuesta, todo eso. No legal, que no tiene una justificación impositiva. ¿Ok? Porque ya luego de ahí, como tú desagregas eso, ya es bastante complejo porque no hay información. Como tú estás tratando de analizar la economía de la delincuencia, no hay registros. Entonces tú lo que haces es que le estimas, haces una aproximación. Y es sumamente interesante. Yo les recomiendo a cualquiera que la lea. Hice un video hace unos cuantos meses al respecto de eso. Gustó bastante. Y es una realidad, José. Es una realidad, José. La economía mundial tiene una cada vez más creciente proporción. Pero necesita el mundo de lavado de activos. Se beneficia el mundo de eso. Bueno, vamos a ver. Yo soy economista. Para mí no hay cosas buenas ni malas. Hay cosas que son convenientes o no convenientes, dependiendo de tus intereses. Hay industrias como la del entretenimiento que recibe una inversión de capital que no podrías recibir si no fuese por lavado de activos. Hay muchísimas películas, artistas, conciertos, giras que no se harían si no fuese por lavado de dinero. Perdón, pero es así. Es la realidad. Es la realidad. ¿Cómo tú justificas meter 100 millones de dólares en hacer un largometraje cuya recaudación en taquilla fue 20 millones? O sea, realmente eso quiebra un estudio.